¿Alguna vez te has preguntado qué hizo Jesús durante los 3 días después de morir? Porque la Biblia dice algo muy extraño. Su cuerpo estaba en la tumba, pero él no estaba inactivo. Hay un misterio que pocos entienden, un momento oculto entre la cruz y la resurrección, donde, según las Escrituras, Jesús descendió al lugar de los muertos, enfrentó a las fuerzas de la oscuridad y anunció algo que cambió la eternidad para siempre. Pero, ¿qué ocurrió realmente en esos 3 días? ¿A quién fue a ver? ¿Y por qué ese momento es tan importante que casi nunca se explica en detalle? Quédate hasta el final, porque lo que Jesús hizo en esos 3 días puede cambiar completamente tu manera de entender la muerte, la salvación y la victoria de Cristo. Hay momentos en la historia sagrada que la religión institucional casi nunca explora con profundidad, y este es uno de ellos. 3 días, 72 horas. Un periodo que para muchos creyentes simplemente pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Pero, ¿y si esas horas fueron las más poderosas de toda la historia de la humanidad? ¿Y si en ese silencio aparente había una misión activa, una batalla espiritual invisible y una revelación que transforma completamente la forma en que entendemos la salvación? Jesús fue crucificado en la tarde del viernes, alrededor de las 3 de la tarde, en el Gólgota. Su cuerpo fue descolgado, envuelto en lienzos de lino perfumado con mirra y áloe, y colocado en una tumba nueva, en un jardín cercano. Una piedra enorme selló la entrada. Guardias romanos fueron apostados afuera. Todo parecía terminado. La esperanza de sus discípulos se había derrumbado como un castillo de arena frente al mar. Pedro lloraba en la oscuridad. María, su madre, cargaba en el pecho un peso que ninguna palabra humana podría describir. Pero algo estaba ocurriendo, algo que los ojos físicos no podían ver. Las Escrituras nos dan pistas precisas sobre lo que sucedió en ese período. El apóstol Pedro escribió con una claridad que muchos leen rápido y no se detienen a contemplar, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto está en 1 Pedro 3, 18, 19. Léelo de nuevo. Jesús, vivificado en el Espíritu, fue a predicar a los espíritus encarcelados. No estaba en reposo, no estaba esperando, estaba en misión. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Esta es una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. La tradición teológica antigua y también la reflexión de los primeros padres de la Iglesia apunta hacia un lugar que en hebreo se llama Sheol y que en griego se conoce como Hades. No era el infierno de fuego eterno como lo imaginamos hoy. Era el reino de los muertos, un lugar intermedio donde las almas esperaban. Los justos en un lado, los injustos en otro, un abismo que los separaba, como el propio Jesús describió en la parábola de Lázaro y el hombre rico, en Lucas 16. Y fue a ese lugar donde el Espíritu de Jesús descendió, no como prisionero, sino como conquistador. Esta imagen es absolutamente poderosa. Imagina a todos los que murieron antes de la cruz, los profetas que anunciaron su venida, Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia, David que clamó a él en los Salmos, Moisés que vislumbró la tierra prometida desde lejos, todos ellos esperando, y de repente, la luz más intensa que ningún ojo espiritual había contemplado jamás irrumpe en la oscuridad del Sheol. Era Jesús, el Cordero inmolado, el Hijo del Hombre que había vencido la muerte. El apóstol Pablo habla de esto también, aunque de forma velada, citando el Salmo 68, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4, 8, 9. Descendió, primero descendió, y cuando subió, llevó consigo a los cautivos, a aquellos que habían esperado con fe la promesa de la redención. No hay forma de leer esto y seguir pensando que esos 3 días fueron un simple silencio. Hay también otra dimensión que pocos mencionan, la proclamación de victoria sobre los poderes del mal. En Colosenses 2:15, Pablo escribe que Jesús
despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue solo el lugar donde cargó nuestros pecados. Fue también el campo de batalla donde las fuerzas del mal creyeron que habían ganado, y donde Jesús les demostró que habían perdido para siempre. Esa proclamación de victoria se extendió al reino espiritual durante esos 3 días. Muchos de nosotros hemos vivido momentos en que todo parecía muerto, sueños enterrados, relaciones selladas por el dolor, esperanzas que dejaron de respirar, y quizás tú, que estás escuchando esto ahora, sabes exactamente de qué hablo. Hay algo profundamente consolador en saber que incluso en el silencio de la tumba, Dios no estaba quieto, que incluso cuando todo parecía terminado, la redención estaba en pleno movimiento. 3 días que el mundo vio como derrota fueron, en realidad, los 3 días más victoriosos de toda la eternidad. Y esto es solo el comienzo de lo que vamos a descubrir juntos. Si este contenido está tocando tu corazón y encendiendo en ti preguntas que habías guardado por años, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí exploramos juntos las verdades profundas de la fe cristiana, las que van más allá de la superficie, las que transforman vidas. Activa la campanita para no perderte ningún video. Hay una pregunta que muchos creyentes se han hecho en silencio, casi con temor de pronunciarla en voz alta. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no resucitar de inmediato, en el mismo momento en que exhaló su último aliento en la cruz? La respuesta a esa pregunta no es arbitraria. Está profundamente tejida en la trama de las Escrituras, en la simbología sagrada del número 3 y en el cumplimiento de profecías que tienen siglos de antigüedad. El propio Jesús anticipó este momento. En Mateo 12:40, él mismo dijo: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». No fue una coincidencia, fue una declaración profética. Jonás, tragado por el gran pez, clamó desde las profundidades y fue devuelto a la superficie. Jesús, descendido al corazón de la tierra, cumplió ese mismo patrón, pero en una escala que ningún profeta anterior pudo imaginar por completo. El número 3 en la Biblia es el número de la completitud divina, de la plenitud de Dios. Es el número de la Trinidad. Es el número de la confirmación. 3 veces Pedro negó. 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. 3 horas de oscuridad cubrieron la tierra mientras Jesús colgaba en la cruz. Y 3 días separaron la muerte de la vida. Nada en el plan de Dios es casual. Todo tiene peso. Todo tiene propósito, todo habla. Y en esos 3 días, algo más ocurrió que las Escrituras insinúan con una fuerza sobrenatural. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 52 y 53, registra uno de los eventos más asombrosos y menos comentados de toda la Biblia. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuerpos de santos resucitaron, salieron de sus tumbas, se aparecieron a personas en Jerusalén. Este evento, narrado con una serenidad casi desconcertante por Mateo, es la señal más visible de que algo de una magnitud inimaginable estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Jesús no solo había muerto por los pecados, estaba abriendo una puerta que nunca antes había sido abierta. Piensa en lo que esto significa para ti, para mí, para cada ser humano que alguna vez ha llorado frente a una tumba. La muerte, que desde Adán y Eva parecía ser la palabra final, recibió en esos 3 días su sentencia de muerte. El apóstol Pablo lo expresa con una potencia que eriza la piel. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Esa pregunta no es retórica, es una declaración de triunfo nacida directamente de lo que ocurrió en esos 3 días. Pero hay aún otra capa que debemos explorar. Los primeros cristianos tenían una comprensión del descenso de Cristo que hoy casi ha desaparecido de los púlpitos. El Credo de los Apóstoles, uno de los textos más antiguos de la fe cristiana, afirma con claridad: descendió a los infiernos.
Esta frase, repetida por millones de creyentes durante siglos, encierra una verdad teológica poderosa que va mucho más allá de un simple enterramiento físico. Cristo fue al lugar de los muertos, no como víctima, como el Señor soberano, que viene a reclamar lo que es suyo. Y lo que Jesús reclamó en esos 3 días tiene implicaciones para cada persona que alguna vez sintió que estaba demasiado perdida, demasiado lejos, demasiado rota para ser rescatada. Si Él descendió a las profundidades más oscuras de la existencia espiritual y emergió victorioso, entonces no hay abismo en tu vida que esté fuera del alcance de su poder. No hay situación tan sellada que Él no pueda abrir. No hay piedra tan pesada que su resurrección no pueda remover. Esto también nos lleva a comprender el significado pleno de Romanos 10:7, donde Pablo pregunta, ¿o quién descenderá al abismo? Y responde que eso equivaldría a hacer subir a Cristo de entre los muertos. La conexión es directa. Cristo ya descendió, Cristo ya subió, y esa subida lo llevó por encima de todo principado, de toda potestad, de todo nombre que se nombra, como declara Efesios 1:21. Los 3 días no fueron un paréntesis en la historia de la salvación. Fueron el corazón mismo del plan eterno de Dios. Hay personas escuchando esto ahora mismo que necesitan que alguien les diga que su historia no terminó en el viernes, que el silencio del sábado tiene un nombre y ese nombre es espera, que el domingo siempre llega. Y lo que ocurrió entre la muerte y la resurrección de Jesús es la prueba más poderosa que existe de que Dios trabaja incluso en los momentos donde todo parece inmóvil, frío y sin vida. El plan de Dios nunca se detiene, ni siquiera en la tumba. Lo que parecía el final era, en realidad, la preparación para el amanecer más glorioso que el mundo jamás vería. Y lo que viene a continuación, en nuestra próxima parte, revelará el momento exacto en que ese amanecer irrumpió en la historia y cambió todo para siempre. Lo que Jesús hizo en esos 3 días no fue un misterio guardado para unos pocos. Fue la consumación del amor más grande que el universo jamás ha conocido. Como dice Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esas palabras no son poesía, son la realidad más viva que existe. Cristo descendió para que tú pudieras ascender. Murió para que tu historia tuviera un amanecer. Y resucitó para que ninguna tumba, ningún dolor, ninguna oscuridad tenga la última palabra en tu vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo, deja tu like, escribe en los comentarios lo que Dios puso en tu corazón hoy y sigue los próximos videos que aparecerán en pantalla. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.